Bueno, nos encontramos aquí con el señor Baudilio Lara. La primera pregunta es, mencione los datos que se manejan sobre la creación de la aldea. Un aproximado. Aproximadamente. Bueno, en primer lugar, cuando yo comencé a ser un adolescente, un niño pues, en adelante, de los 7 años en adelante, que yo vi cómo era el pueblo, cómo era la vida aquí, un patrimonio que había de muchas cosas, muchas fiestas que la gente hacía que a uno ya no las hacen ahora, ¿verdad? En primer lugar, pues la tradición más tremenda ha sido lo que es el 3 de mayo, lo que es la tradición de las fiestas de enero y febrero, y la Semana Santa. Esas son las tradiciones de cuanto a las fiestas y algunas que ya no existen, ¿verdad? Por ejemplo, antes sacaban el 15 de mayo sacaban una estatua de esta que hay aquí, ¿verdad? Pero hoy no la sacan. En aquellos tiempos, el 15 de mayo, pero son cosas que ya no, muchas ya no existen de lo que yo. Y la otra que el lugar de Quesailica, hace pocos años comenzó a prosperar. La mayor parte del lugar solo habían 6, como 7 casas de adobe. De ahí solo eran de horcones, de bajarete, pues. Escriba, según lo que dice el entrevistado, cuáles son los límites naturales de cerros, ríos u otros. Ajá. Sí, el que ha sido el patrimonio del río es el río Gualzana. Y digamos, en donde la gente iba mucho antes a pescar, hoy ya no se puede hacer las cosas por el motivo de que es muy sucia las aguas. En esos tiempos eran más limpias, ¿verdad? Es el patrimonio que ha habido de eso. ¿Cómo era el pueblo cuando usted era joven? Cuando yo era joven, el pueblo, como le digo, era un pueblo, digamos que la gente convivía en algunos trabajos de vegas, trabajos la gente se dedicaba casi solo a la cultura. A hoy pues es diferente las cosas, ¿no? ¿Qué tradiciones o costumbres antiguas se practicaban antes y ahora casi ya no se ven? Como le dije, las que se practicaban antes eran una carrera que le decían el día de San Juan, la carrera de gallos. Hoy eso ya no existe. Habían las otras tradiciones era que la gente venía a romería y se traían una piedra y hoy la gente todo eso lo dejó. Eso es lo que... ¿Qué fiestas o celebraciones eran más importantes en el pueblo? En el tiempo de mi juventud era Semana Santa. A hoy ya la gente no la celebra porque se va para las playas. La mayor parte de la Semana Santa es mejor el 15 de enero. ¿Cómo se ganaba la vida la gente antes en el pueblo y cuál era su sueldo? El sueldo cuando yo comencé a trabajar se ganaba un lempira. En trabajos de vega, levantando tabaco, haciendo cortes de vega y todo, pagaban al lempira. Ese era el sueldo que había en esos tiempos, mi creación. Pero se dedicaban también a agricultura como el maíz, el frijol, siempre. Sí, hacer milpas, frijolares y todo eso. Sí. ¿Qué cambios grandes ha visto usted en el pueblo con el paso de los años? Bueno, con el paso de los años he visto que el pueblo ha sido más civilizado que el tiempo antes como estaba. Ahora mejores calles y mejores casas. ¿Qué leyendas antiguas se cuentan sobre el pueblo o historias que a usted le contaban, no? Sí, antes me contaban algunas tradiciones de que salían espíritus, pero todo eso a hoy casi no existe por el motivo que como
los espíritus antes salían por el asunto de la oscuridad. Hoy con la luz pues no hay ninguna cosa de eso. ¿Cuenta usted con alguna de las leyendas más o menos que le contaron, que nos puede contar? Para mí las leyendas es la tradición de que este lugar de Quesailica, Santa Rosa era una aldea y pertenecía a este lugar de Quesailica. Esas son las leyendas que me contaban a mí, que le llamaban los llanos de Santa Rosa en esos tiempos. ¿Cómo era la escuela o la educación cuando usted era niño? Pues era un centro que ahora es centro comunal, ¿va? Esa era la escuela donde nosotros vivíamos y la otra parte era el cabildo. Esas eran las dos aulas que había. Pero ¿cómo era la educación? ¿Era buena, muy buena? Pues para mí le puedo decir que era mejor en esos tiempos, porque el que se desempeñaba y sacaba su sexto grado, cuando ya había sexto grado, era una persona preparada a los tiempos que estamos viviendo, porque si hoy le pregunto a un niño y le digo qué horas tengo en el reloj, no sabe qué horas son. Y está tal vez en tercero, en cuarto grado, porque yo he probado con varios niños. Y en esos tiempos todo eso lo enseñaban, la predicción del tiempo, cómo era el tiempo, cómo eran las horas, cuántos minutos tenía la hora, cuántos segundos. Todo eso lo enseñaban en aquellos tiempos. Hoy casi es diferente. Dice, ¿qué lugares del pueblo considera usted las más importantes o históricos? ¿Qué lugares del pueblo considera usted los más importantes o históricos? Bueno, la gente habla de que hay un buceo, de que hablaban de eso, que habían cosas enterradas antiguas abajo de ese campo, pero nunca las han descubierto. Son las cosas. Aparte de esas, ¿usted considera el monumento histórico importante en la iglesia? Sí, habían muchas cosas que ahora ya no están. Por ejemplo, en casos de históricos que habían, eran que la gente decía de una piedra que había ahí en la iglesia, que decían que era una mujer que se hizo piedra. Todas las cosas son como cosas así que no. ¿Cómo era la forma de convivir entre los vecinos de antes? Había una forma más grande de comunión en esos tiempos al tiempo de hoy, porque los tiempos de esos tiempos de cómo convivir con la gente eran, la mayor parte de la gente acostumbraba a respetar más a los ancianos. ¿Qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones del pueblo? Yo le daría un consejo a las generaciones del pueblo, que vivamos siquiera una parte de lo que yo viví cuando yo era un niño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era un niño, casi no lo dejaban los padres salir, cuanto más hoy, pues es diferente, ¿verdad?